Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Tenemos aquí el equipo al completo, don Carlos Pajares. Un saludo, don Carlos. Un saludo, muy buenas. Sea usted bienvenido. Don Aurelio, muchísimas gracias por estar aquí, presidente del Colegio de Agentes Comerciales. Hola, gracias a ustedes y muy buenas tardes. Bien, sacaba un magnífico reportaje, hay que felicitarlo por ello a el Diario Montañés recientemente, y que yo, después de leer el reportaje en cuestión, el trabajo, estos trabajos tienen también, por lo menos en llamadas telefónicas y en datos, tienen su tiempo. Por eso lo felicito, porque sé lo que cuesta. Unos datos que debieran de hacernos meditar a todos los cántabros, todos los montañeses. Me gusta no perder esa palabra tan bonita. Aunque por decreto alguno quiere que no exista, pero bueno, yo la utilizo, ¿no? De la situación en Cantabria, de nuestro tejido productivo y de la masa que hay que mantener. Decía el Diario Montañés en su trabajo: Cantabria tiene 38.387 funcionarios a este año. Ha incorporado 6.000 más después de la pandemia. Yo tengo aquí unos datos. En el 2014 había 32.862 y ahora pues este año 38.000. Pero luego, aparte de eso, hay que decir que aquí no se cuentan los de las empresas públicas. Unan ustedes los jubilados, clases pasivas. Si eso supone el 19,8% de los afiliados a la Seguridad Social, pues ¿qué puede suponer lo otro? Ya podemos llegar al 40 y tantos % de la sociedad de Cantabria que depende de fondos públicos. Por ejemplo, en la Administración del Estado ha aumentado, tienen concretamente de trabajadores, de empleados, 4.528 en Cantabria, fíjese, a pesar de todo lo transferido. La comunidad, 28.172. Y los ayuntamientos, 5.687. Todo ello representa actualmente el 19,8% de afiliados a la Seguridad Social, sin contar empresas públicas. Miren ustedes lo que puede haber en Cantur, en Mare, etcétera, para que haya otros 1.500 o 2.000 más fácilmente. Yo me pregunto si esto a medio plazo es soportable, porque esta deriva de deuda que se lleva a España y que está llevando a las comunidades llegará a un punto, y no, yo creo que está cercano, que no se podrá mantener y habrá que hacer algo. Salvo que lo que pretenda el globalismo precisamente es endeudarnos para hacer luego un reseteo y que evidentemente nos quiten casi todo. Y no estoy asustando, pero es aplicando un poco el sentido común. Yo creo que estos son unos datos que debieran de ser lo que, si yo fuera gobernante de Cantabria, que no lo soy, el tema de preocupación más importante. ¿Cómo voy a mantener la administración? Hay que hacerla más pequeña. Evidentemente, ahora se va a cumplir un aniversario de la promulgación precisamente del Estatuto de Autonomía para Cantabria. La pregunta sería, ¿vivimos mejor los cántabros, los montañeses, que entonces, en proporción, lógicamente? Hay más actividad. En fin, esta es la grasa que tiene el tejido y que a mí, don Carlos, es para poner los pelos de punta. No quiero hacer populismo barato, pero es que son unos datos que por sí mismo lo que demuestra es que Cantabria es una ciudad, una región de jubilados y de funcionarios. Lo hemos dicho muchas veces. Pero que, claro, vivimos del resto de las regiones. Ya no solo porque somos una región de servicios, que por supuesto, pero eso eso está bien, sino es que somos, si fuéramos autónomos no nos podríamos mantener. Habría que hacer pues, una administración mucho más pequeña, bueno, muchísimo, un 70%, un 80% más pequeña, don Carlos. Sobre esos datos además habría que hacer alguna puntualización y alguna consulta que desconozco. Por ejemplo, si en ese
número de funcionarios están metidos aquellos trabajadores que no son funcionarios como No, tal, lo he dicho que eso no está. Las empresas públicas. No, pero no solo las empresas públicas, porque por ejemplo el Servicio Cántabro de Salud... Sí, está incluido. Bien, sí, vale. Sí. Pues lo que no está incluido, porque no tiene ninguna consideración, son por ejemplo aquellas empresas que trabajan para la administración pública. Por ejemplo, bueno, eso es otra. Por poner un ejemplo, Valdecilla, la empresa que lleva la limpieza o la cocina, no son funcionarios. La dependencia que hay. Pero depende. Lo que quiero decir que a ese 20%, 21, 22% le sumas el resto empresas públicas y empresas que trabajan por y para la administración, que en el fondo es casi como si fueran funcionarios, no digo tanto desde el punto de vista de sus condiciones laborales, pero sí de lo que es el gasto, porque es gasto público. En Cantabria supera con creces el 30 y tantos y llega sobre el 40%. Al final, entre los que viven... Esto no sería el tema fundamental de lo que hablen los señores diputados y diputadas que siguen hasta el día, no sé el día 10 o el día 8 de vacaciones de Cantabria. Deben tener muchísimo estrés, un estrés del trabajo y de las preocupaciones por esta tierra que es sobre todo además por un problema, y es que lo que todavía está abierto porque no se ha terminado es el tema de la financiación de las comunidades autónomas. Hemos visto hace unos Cantabria días... la mejor financiada, solo podemos ir para atrás. Solo podemos ir para atrás, lo que quería decir. Hemos visto el otro día esa reunión que ha habido en Fitur de los presidentes autonómicos de Andalucía, Murcia, Valencia y Castilla-La Mancha, en las que dicen tener una deuda histórica, económica con ellas y que además solicitan que se vuelva a ver el tema de la financiación autonómica. Como usted bien decía, la financiación autonómica de Cantabria es la más privilegiada de las comunidades, solo puede ir a peor. Si va a peor, que posiblemente vayamos a peor, encima en unas condiciones en las que, como usted bien decía, somos una comunidad en la que todo es gasto público, no se generan nuevos recursos, pues es una comunidad que solo va abocada a ir empobreciéndose en un ritmo mayor o menor, pero al empobrecimiento. No hay más. Es evidente que necesitamos, lo decíamos el otro día, don Aurelio, una reforma de la administración muy profunda, para mantener lo fundamental, la sanidad, una buena educación, que a nadie le falte lo fundamental, evidentemente, prestaciones sociales, y el resto, toda la grasa, quitarlo. Es decir, no se trata de generar injusticia ni nada de eso, ni entrar como un elefante en la cacharrería, pero es quitar todo aquello que no sea útil. Y fíjese que si hay cosas que no son útiles. Y gestionando, como usted bien dice, la sanidad, la educación, gestionándolos con eficiencia y eficacia, con criterios de eficiencia, no simplemente de gastar por gastar, eso tampoco lleva a nada. O sea, no solamente adelgazar, sino gestionar de una manera proporcional al servicio que se ofrece. ¿Qué le parecen estos datos? Bueno, los datos son efectivamente para una región como es Cantabria, como es la comunidad de Cantabria, pues yo creo que son absolutamente mortales e insostenibles. El problema es, además, es que usted dice, no, hay que ajustarla, quitarla, pero bueno, eso es pedir un imposible. O sea, hay que ser un poco, yo me gusta ser... Sí, pero imposible por la clase política, será. Claro, no porque es imposible. Es que, mire usted, lo que no está en la mente y en la cabeza de los que dirigen no es eso. Por tanto, su tendencia, ¿cuál es? Pues a seguir aumentando la deuda, su clientelismo, seguir las presiones que hay de gente para colocarse, sus familiares, sus amigos, tal, todo eso. Hoy en Cantabria, el nepotismo en Cantabria se da de una manera, pero además en todos los partidos. Aquí no hay diferencia. Entonces no hay que pensar en que la administración va a reducir los gastos. ¿Qué es lo que habría que exigir? ¿Qué es posible? Pues hombre, un gobierno con proyectos, como sucede en una empresa. No hay empresa que pueda funcionar sin objetivos. Hacer una evaluación de cuáles son los problemas que tiene Cantabria, que es el paro juvenil. Si para los jóvenes no hay trabajo, una región se muere. Y eso está pasando, lo decía usted antes. No vamos luego a contar la anécdota. Estábamos hablando de que se marchan los jóvenes. ¿Cómo no se van a ir? Es que aquí no hay manera de vivir. ¿Cómo compran? ¿Cómo se emancipan? ¿Cómo dejan a sus padres y se van a vivir? Si es imposible adquirir una vivienda, si nunca van a encontrar un trabajo decente y con unas garantías de que van a permanecer en él. Si es que no hay trabajo, no hay industria, la industria está cerrando. Y usted ve una preocupación por el gobierno en esa dirección. Pues no, señor. ¿Por qué? Porque no tienen objetivos de empresa. Tienen que tener objetivos. Uno de los problemas, ¿cuál es? La desindustrialización de Cantabria.
hay que buscar la manera de salir adelante y hay posibilidades si se trabaja en esa dirección. Lo que no hay que tirar la toalla de entrada, decir, bueno, pues Cantabria está de moda, que es una frase que ahora recurrente. Como turísticamente, bueno, pero es verdad, sí. Perdón, Gervasio, que lo ha estado siempre. Muchos años. Y ha tenido épocas en que lo estaba más, porque aquí han venido los reyes a veranear y hemos tenido a mucha gente importante. Una cosa no quita la otra. Que venían aquí, periodistas, pues siempre han tenido a la montaña, decían entonces. No es la montaña. Un nombre muy apropiado, ¿no? Esto no es la montaña también, o es que también nos van a quitar, cada uno puede llamarlo como le dé la ¿por qué gana, no? Pero eso forma parte de ese sectarismo y de ese tabú, porque nos quieren imponer todo, nos quieren imponer su lenguaje, nos quieren imponer sus políticas y nos quieren imponer, yo diría que su relato. Cuento la anécdota. Este martes estaba yo con un grupo de amigos, éramos 6, 7 personas ya de entre 60 y 70 y tantos años, todos con hijos y hijas, y una persona se le ocurrió, bueno, de los que están aquí, ¿cuántos tienen hijos y cuántos están trabajando fuera? No sé si éramos 6 o 7, solo uno tenía los hijos trabajando en Cantabria, el resto todos fuera de Cantabria y con grandes puestos, médicos, no sé qué, arquitectos, tal. Es decir, eso es lo que está sucediendo en esta tierra nuestra y que la clase política vive ajena a ella, en la clase política, una parte de la clase mediática, la propia sociedad. Y como describía mi buen amigo en su día hace tiempo, Manuel Ángel Castañeda, en los libros, el marco incomparable por Cantabria, no se refería a la manilla. Aquí respiramos y el parque tenemos lo mejor y ya nos creemos lo mejor del mundo mundial y no hacemos nada para salir del atolladero. Dígame, don Carlos. No, yo quería decir otra cosa, que a veces cuando oyes a los políticos cántabros hablar de las dificultades de volver a reindustrializar la región, hablan de que, bueno, de que sus posibilidades son limitadas, que esto del gobierno, la electricidad... ¿A qué no dicen quitar diputados, quitar cargos públicos? Claro. Si estás reconociendo que no puedes hacer, entonces tú mismo estás reconociendo... Que es un fracaso. Que es un fracaso a la propia comunidad. Claro, es que el fondo es ese. El fondo es que la comunidad, no estoy en contra de la autonomía, estoy en forma de una autonomía que no es posible administrar. Y que hay que bajar el pistón. Claro, esto se hizo en su tiempo y ahora se ha creado una clase política que vive de ello. Y eso es muy difícil y muy doloroso. Vamos con otro tema. Publicaba esta semana, nos hemos enterado de unos datos ya que empiezan a ser también serios. España es el 4º país más endeudado de Europa tras superar en deuda por PIB a Portugal. La deuda pública ha aumentado en 11,6 puntos del PIB, el segundo más alto. En 15 años el endeudamiento se ha multiplicado por 3. Don Aurelio. Bueno, pues España se ha quedado dormida en los laureles. Ese triunfalismo político, todo esto ha llevado a la inacción en los terrenos económicos y nos hemos quedado pues a la cola, donde Letonia, Estonia y todos estos países, Portugal, Grecia avanzada, Irlanda no digamos, y entonces aquí estamos ensimismados con lo bien que se ve, y estamos viendo en qué dirección va el trabajo de los políticos. El trabajo de los políticos llevan 5 años trabajando solo en la política. No ha habido ninguna promoción de lo que es la competitividad en Europa, buscar en la industria salidas para España, fomentar, que es un déficit tremendo que tenemos, que es la productividad. Hoy España está a la cola, no somos competitivos prácticamente en nada. Si hablamos de los sectores agrícolas y ganaderos, pues ya ve usted, están en la dirección de ir eliminando esos sectores, el sector pesquero, en fin. Quiero decir que España en este momento solo vivimos del triunfalismo de los políticos y de los dineros que están llegando por ahí, que parece que no se van a acabar nunca. Hablaba de los funcionarios. Hombre, a mí me sorprende mucho el control que hay de esto, porque hace unos días el ministro Escrivá comentaba que ha descubierto que hay 300.000 funcionarios no contabilizados. Eso es una barbaridad. Esto ya es escándalo. Es como si de pronto era para dimitir a continuación. En una empresa encuentra que el 10% estaban por ahí, que no se sabe ni qué hacían ni dónde estaban, pero que estaban cobrando
aumentando todos los meses. Así que no es sorprendente que políticos como el Milei y estos haya escandalizado a todo este grupo de Davos, pero que ha presentado, yo diría que de una manera quizás muy espectacular, pero bueno, a veces las cosas hay que pasarse un poco para que quede, Milei es un profeta, un no un profeta de cuyas cosas sabíamos muchos, pero que ha tenido la valentía de decirlo. Que parece muy radical, pero no lo es tanto, porque luego la realidad te hace medir las cosas, ¿no? Bueno, pues que en España hace falta un revulsivo. Y quitar, ¿cómo se llama? Grasa. Sí, pero la grasa eso no ¿cómo se puede quitarlo de los partidos? Esa no se va a quitar, clase, ¿cómo se...? Sí, yo creo que no se puede quitar porque la ciudadana no nos ponemos serios. Si no, se puede entrar en una crisis muy fuerte y decir, no, esto no puede ser. Pero si mire lo que nos están haciendo y ahí estamos. Don Carlos. ¿No? Dos palabras, populismo e intervencionismo, que en economía lo que te llevan es a esto. Si cada elección, si lo estamos viendo, cada vez que hay elecciones, lo único, esto es como un cambalache en el que se ofrecen dádivas a los contribuyentes como si los contribuyentes no tuvieran que pagarla. Medidas económicas que van creadas simplemente a crear una expectación, una falsa expectación que se basan en la nada y que lo que generan es intervencionismo y más fracaso económico. ¿Eso cómo lo puedes mantener? Pues a base de generar deuda pública. O sea, esto es, pues bueno, es puro espectáculo, fuego de artificio que parece que no lo paga nadie y lo pagamos nosotros. Esa es la directiva que lleva este gobierno y en la que llevamos años, y cada día nos vamos quedando más atrás y nos vamos a quedar mucho más atrás. El problema es que caer en el hoyo de la falta de crecimiento y de expectativas económicas, siempre lo hemos dicho, las economías no se paran, no pasamos de 100 a 0 en un segundo, vas frenando poco a poco, pero es que lo más difícil es luego romper la inercia económica. Y el desajuste, las barbaridades que se están produciendo, la cantidad de intervencionismo que se está generando, va a ser muy difícil hacerlo despegar de este país. Vamos a ver qué pasa. Yo no tengo esperanzas de que esto funcione mucho, de que esto vaya mejor. Y bueno, vamos a ver qué hace la oposición en los temas económicos. Ya hemos visto que la propia COE ya está totalmente desbandada. La propia COE, que nosotros aquí, no sé si recordarán, en el primer gobierno del señor Sánchez con Yolanda, que no hacían más que hablar muy bien de Yolanda Díaz, y decíamos que era una comunista, que lo único que estaba era intentando ganarse un poco el favor, y ahora, bueno... Ayer leía el Diario de Cuba que el diputado que es creo que es el secretario general del Partido Comunista de España, estaba en Cuba. Estaba ofreciendo el peña allí, en un país donde hay hambruna. Y todavía, 70 años después, o 60 y tantos, están echando la culpa a Estados Unidos. Es una cosa que se está quedando vacío Cuba, porque el problema es que ahora ya permiten inmigrar, ya no te pides el pasaporte y te le dan, y se está quedando allí solo, los miembros del Partido Comunista y los mayores. No queda nadie, no pueden atender muchos servicios. Es realmente horroroso. Bueno, vamos con otro dato. Hay que observar lo que pasa en Estados Unidos, también en materia climática, etcétera, etcétera. Decíamos el otro día como Hertz ha cambiado gran parte de la flota, ha mandado no iba a decir a la porra los eléctricos, y ha comprado, no sé si 10.000 o 20.000 coches de gasolina en Estados Unidos. Pero es que ayer nos hemos enterado que la compañía Ford ha eliminado en Estados Unidos, así de repente, 1.400 empleos en su planta de eléctricos, y aumenta al mismo tiempo la fabricación de coches de gasolina. Esto tiene unas consecuencias, está teniendo unas consecuencias realmente tremendas. Lo estamos viendo también en Europa con algunas compañías y también en Japón. Don Carlos. Bueno, ya hemos dicho aquí que lo del coche eléctrico y la electrificación, como se nos ha vendido, hacia aguas por todas partes. Era un monstruo con pies de barro, pero muy de Decretos barro. hechos en un despacho. En un despacho, y sin lo mismo, sin pensar en la economía real, y todo desde el intervencionismo y la obligación
más ayepta por parte de los políticos para que todos terminemos haciendo lo que ellos, como usted bien dice, han desarrollado o han generado en un despacho. No tenía ni pies ni cabeza. Otra cosa, y así ha pasado, el ser humano ha ido evolucionando. Eso es, pero lógica, no a través de decretos. No, porque eso al final volvemos otra vez, populismo, intervencionismo, que en economía te lleva lo peor de lo peor. En Estados Unidos, como en muchos países, en Alemania está pasando con la energía nuclear, está pasando con... Al final, la razón, el sentido común está llegando porque no quedaba otra. Hablamos también el otro día, bueno, hemos estado aquí hablando de los famosísimos microplásticos se ha hecho. Bueno. Europa genera, no sé si no llega ni al 3% de todo el plástico que hay en los mares. Esto no tiene ni pies ni cabeza, y esperemos que la realidad de los hechos al final nos lleve a cierta sensatez que es muy necesaria. Pues eso es todo lo que está pasando en Europa. Hoy tremendo, por cierto, este viernes es un día tremendo en Francia. El colapso va a ser absoluto en las autopistas, pero llevamos ya 10 días entre Alemania y Francia tremendo, y los medios españoles sacándolo muy poco, porque el miedo al contagio, un gobierno de España es muy grande, y lo que está pasando en Alemania es de tal seriedad que, claro, las elecciones europeas a la puerta de la esquina, si eso se pone en España, un gobierno que está aguantado con tirantes, pues puede hasta caer. Así que las cosas en Europa, y claro, porque se oculta, España se oculta automáticamente, se oculta. Dígame, quería decir algo, don Carlos. No, quería decir que el problema que está en Alemania ha venido sobre todo por las subvenciones al gasóleo agrícola. Y lo curioso es que curioso no, muy sensato, el sector agropecuario, que es el que utiliza este gasóleo, lo que está diciendo es que no quiere subvenciones, lo que quieren es que rebajen los impuestos abusivos. Y que dejen trabajar, y que no vuelvan loca a la gente. Que al final lo que no entendemos es que de lo que pagamos de la gasolina, mucho más de la mitad son impuestos. ¿Quería decir algo al respecto o pasamos a otro tema? Bueno, no, voy a decir algo. Venga, diga sobre el respeto y pasamos. No. Déjame decir algo. Es que tenemos otro tema que quiero que entre. Perfecto, Aurelio. Vamos a ver. Creo que los políticos viven muy alejados de la realidad social. Es decir, los políticos siguen directrices que alguien marca por ahí y se olvidan de la realidad y de los problemas sociales. Hablábamos del empleo. Yo creo que una región, una nación como España, 20 millones trabajando para 50 millones, eso no es posible. Y además con los salarios que hay. Si hablamos ya de Cantabria, una región que se apoya fundamentalmente en el turismo y en los servicios. ¿Qué salarios hay en los servicios? Yo estos días estaba viendo los salarios de camareros y todo esto. Oiga, que están con los 1.000 euros, poco más, los 1.200. Pero también dices, el sector que vive muy bien y que tiene mucho... No, el sector está prácticamente en la ruina, salvo unos pocos. Entonces, ¿qué es lo que no paga más porque casi es que no puede pagar. No, porque tendría que cobrar más por sus servicios. Exactamente. Yo digo que mientras un hostelero prepara un café, una fábrica hace 100.000 tornillos, ¿no? O sea, esta es la realidad. Y criticamos que es que pagan mal, y eso es un poco, abundando en lo que deciste, que es el comunismo. El comunismo desconoce totalmente la realidad económica y social de los países y es una ruina en todos aquellos sitios donde se implanta. Coche eléctrico, pues es lo que le decía, viven totalmente despegados de la realidad. Vamos a ver, si hacen un estudio, un análisis real de qué puede suponer si todo el parque de vehículos que hay en este momento fueran eléctricos, ¿dónde cargaban todos los coches? Las baterías que se agotan, ¿dónde todo eso? Bueno, pues no. Ahora bien, yo tampoco voy a cargar las tintas sobre la fabricación del coche eléctrico. El que lo quiera comprar, que lo compre, pero yo particularmente digo, si ha llegado a un grado de perfección en los combustibles, los combustibles fósiles, que yo creo que es poca contaminación, una autonomía de los vehículos, una gran comodidad, las recargas son fabulosas. Quiero decir que esa es la realidad y eso es lo que hay que fomentar. Y luego, trabajo que se genera. Pues hombre, en España sabemos la importancia que la fabricación de automóviles tiene para la economía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar? Pues hay que cambiar una cosa que hablan de ello y llevan muchos años hablando de ello, el modelo económico. Pero nunca se hace nada por ello, porque usted, si lee hoy la prensa, ¿qué proyectos de industrialización y objetivos hay en Cantabria y en España en general donde se están marchando las grandes empresas? Hoy España es un lugar para personas mayores, para turismo, para esto.
Y hay un envejecimiento espectacular. En no muchos años, en 50 años, se ha multiplicado por 10 la población de mayores de 60 años, de 65 años. Y seguimos en ese camino, ¿no? Don Carlos. No, iba a decir que el turismo, una de la gran atracción que tiene para los extranjeros es precisamente una hostelería que tenemos muy buena y a un precio muy asequible. Sí. Cualquiera que viaje al extranjero... En cuanto eso, te vas a Croacia o te vas a Grecia, que está subiendo Grecia. En cuanto tú vas a los grandes países europeos, Francia, Alemania, sabe que uno ir a un restaurante en estos, por muy sencillito que sea, los precios son elevadísimos, son terribles. Vienen a España por el clima y porque la hostelería es barata. Como empecemos a subir los precios de la hostelería, que no digo que no haya que mejorar las condiciones, obviamente. ¿Cómo está pegando Croacia, por ejemplo? Claro, Croacia hemos vivido muy a gusto con Croacia y con Egipto, con Turquía, con los países, gracias a los problemas que ha habido de violencia y de conflictividad. Pero en cuanto esos países se estabilicen y vuelvan a estabilizarse, van a ser unos duros competidores, sobre todo si nosotros seguimos interviniendo en el mercado, vía Estatuto de los Trabajadores, vía precios, vía impuesto, porque va a hacer esto que sea totalmente falto de competitividad. Pues vamos a acabar ya. Quería el tema con información internacional, pero la saco a concierto por lo mal que lo están pasando la gente, porque hablo todas las semanas con gente de Cuba, y el gran engaño del comunismo, ¿no? Y han salido los datos económicos de Cuba del pasado año, y ha cerrado el año con un 31,4% de inflación, viendo los salarios. Es el gran paraíso socialista del tema, en el que por inanición acabará ese país casi hasta desapareciendo, como sigan así, porque también los nacimientos han caído, han obligado, y ayer leía que habían obligado a una presa, a una detenida que estaba embarazada, por obligación a abortar en la cárcel. Vamos a ver, estamos hablando de un régimen que son régimen prácticamente sanguinarios. El régimen comunista, y que haya todavía gente que nos quieran convencer aquí de algo que ha sido horroroso para la humanidad. Yo tuve la suerte de estar en los países del este cuando era el telón de Acero, en Hungría. Y Hungría era de los más suaves. Y puedo ver lo que vi ahí. En fin, que es que hay que todavía que a estas alturas de la vida tengamos que informar de estas cosas, que debía de ser por... Hay una cosa, don Gervasio, que se está haciendo, y estas son las políticas. Hoy aquí, en vez de mejorar las condiciones, por ejemplo, si hay una población que va envejeciendo, mejorar las condiciones de prevención para llegar a un envejecimiento saludable, que eso es económicamente muy rentable, no de terapias y de tratamientos. Y resulta que aquí, en vez de hacer políticas de ese tipo, de mejorar las condiciones estas de las personas mayores para que envejezcan bien y con poco gasto, ¿qué es lo que están haciendo? Están haciendo el aborto para que haya menos jóvenes, están haciendo la eutanasia. La eutanasia, están luchando en políticas totalmente opuestas a las que la sociedad demanda. Y entonces creo que mientras esa mentalidad no cambie, y lo que le decía antes, usted ve los proyectos políticos y no hay nada que haga concebir esperanzas de que esto pueda cambiar. Pues lo que hay que cambiar es que denunciar todas estas políticas globalistas que son contrarias a la vida, son contrarias al libre albedrío, que el Dios nos hizo libres, a su imagen y semejanza. Y eso es muy importante. Por cierto, que hay un libro, y voy a ver si luego, después de preparar este programa, voy a adquirirle, que cuentan todas las tropelías de Bill Gates, que está siendo récord de ventas. Se lo recomiendo. Voy a ir a adquirirle para también seguir profundizando. Y hay que informar a la gente de todo esto, de lo que supone para el ser humano que nos quiten la libertad, la vida, la sanidad, que va unido a la vida, y sobre todo la libertad, el derecho del ser hombre a tener su propia autonomía y poder elegir y ser libre. Bueno, pues este es aspecto didáctico, porque muchas personas imbuidas por otros canales, pues tenemos que aprovechar. Don Aurelio. Una cosa, don Gervasio, que le quería comentar. Usted me preguntaba porque a veces recibimos comentarios, ¿no? Hay un feedback cuando se hace el programa, la gente que responde. Comentaba don Carlos lo de la COE,
bueno, me han llamado varios diciendo, hombre, diga a don Gervasio que la COE está en su línea en este momento. Ah, sí. No, hombre, estamos en la línea del corredor del Atlántico. Me alegro muchísimo y aquí vamos a ver si próximamente. Don Carlos, pues intentamos decir lo que creemos que es la verdad. Desde luego se lo puedo asegurar con el corazón en la mano. Y nunca con ánimo de engañar a nadie, mucho menos de hacer mal. Que tengan ustedes una feliz semana. Así bien.